Romanos capítulo 4 y vamos a leer del verso 13 al verso 17. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Tenemos algunas semanas ya que comenzamos el estudio de esta sección de la carta a los romanos y que trata de la justificación. Comenzamos en el capítulo 3, verso 21. Cuando comenzamos a hablar de este tema, pues dijimos que la justificación es el acto por el cual Dios nos declara justos a nosotros que somos pecadores, que sin merecerlo, y lo cantábamos ahorita, nuestras hermanas oraban también, que por nuestra condición de pecadores y que estábamos nosotros realmente bajo la condenación de Dios, culpables, bajo culpabilidad, Dios en ese acto maravilloso y milagroso nos declara justos a todos nosotros. Y hablamos, y que es el tema principal, no solamente de la carta a los romanos, sino de todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ya revelado, ya sacado a la luz, a nuestra disposición para que nosotros lo podamos entender y lo podamos comprender, que es el tema principal del Nuevo Testamento, de cada carta que nosotros miramos, de cada libro que miramos en el Nuevo Testamento, que es la justificación por medio de la fe. Y esto de la justificación por medio de la fe, pues hemos aprendido también que no es algo que nosotros obtenemos por medio de las obras, de buenas obras que nosotros hagamos en este tiempo. Y específicamente lo que el apóstol Pablo está tratando es con el punto de los judíos, de que ellos no obtenían la justificación por medio de las obras, porque esa era su enseñanza principal de ellos. Estaba basada precisamente de que ellos podían hallar gracia delante de Dios por medio de las obras. Pero el punto principal que el apóstol Pablo enseña aquí es de que la justificación es por fe. Entonces, repito una vez más, la justificación es el acto de Dios por el cual nos declara justos. Y cuando escuchemos también nosotros el perdón de nuestros pecados, o cuando escuchamos la salvación de nuestras almas, estamos hablando básicamente de lo mismo. Entonces, podemos nosotros resumir esto, que el mayor regalo que Dios tiene para nosotros, que es precisamente eso, que es la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, el ser declarados justos aun cuando éramos culpables, eso lo obtenemos nosotros por fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo a pagar por esos pecados. Pero también un punto principal que el apóstol Pablo ha estado tratando aquí desde que comenzó esta enseñanza en este punto de su carta, es que la justificación es para todos. Recordemos que en un principio, eso lo hemos hablado también, en un principio cuando se comenzó a predicar el evangelio, los receptores primeros fueron los judíos. Entonces los judíos pensaban que ellos eran los únicos que merecedores de la misericordia de Dios, pero podemos decir que prácticamente era algo, podemos llamarlo algo nuevo, que los oyentes estaban, valga la redundancia, escuchando en aquel tiempo, que la salvación no únicamente era para los judíos, sino que era para todos. Para el judío primeramente, sí, pero también para los gentiles, también para el griego. Ya cuando llegamos al capítulo 4, pues el apóstol Pablo, continuando con su enseñanza,
Y para hacerla más ilustrativa para sus oyentes o para quienes le escuchaban, nos presenta el ejemplo de Abraham. Y hemos hablado de Abraham y todos conocemos quién es Abraham, la mayoría de nosotros. Y Abraham pues es el mayor referente de la religión judía. Es el hombre en el cual ellos se enorgullecían más por provenir ellos de él, de una descendencia humana o carnal. Era el ejemplo para ellos de que la salvación o de que la gracia delante de Dios se podía hallar por medio de las obras, porque decían ellos, Abraham había hallado gracia delante de Dios por medio de las obras. Pero precisamente aquí el apóstol Pablo toma este ejemplo, pero precisamente para hablar de todo lo contrario, para exponer su punto. Toma el ejemplo de Abraham y habla de Abraham precisamente como el mayor ejemplo de todos los creyentes que ha habido a lo largo de la historia de este mundo, de que Abraham halló gracia delante de Dios por medio de la fe. Y recordamos el texto. ¿Quién recuerda el texto que usamos en Génesis, capítulo 15, versículo 6, en donde la palabra de Dios dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Precisamente un texto que utilizaban los judíos para enseñar todo lo contrario, pero el apóstol Pablo está tomando de una manera, podemos decir, tal vez atrevida, de una manera osada, este baluarte de los judíos para enseñar el evangelio y para exponer la enseñanza que él traía, que era la enseñanza del evangelio. Y enseña precisamente que Abraham fue justificado por medio de la fe. Y enseña un punto también muy importante, que cuando Abraham fue justificado, que fueron perdonados sus pecados, que él alcanzó la salvación, nos dice que él estaba en una situación de incircunciso. Que Abraham, cuando fue justificado, él todavía no se había practicado la circuncisión, que era un punto también, un baluarte para la religión judía, en donde ellos se gloriaban precisamente, y de ahí tomaban el nombre ellos, que eran los de la circuncisión, y en una manera de menosprecio, denigrante de alguna manera, llamaban a los gentiles los incircuncisos. Pero cuando hablamos de esto semanas atrás, no recuerdo, hace 2 semanas o la semana pasada, y que pregunta el apóstol Pablo en el versículo 10 del capítulo 4, que dice, ¿cómo pues le fue contada, o sea, la justicia a Abraham, estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? Y dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces podemos ver entonces de manera práctica que Abraham era un gentil, era un hombre incircunciso cuando él alcanzó la salvación. Entonces podemos nosotros decir que Abraham no solamente es padre de los judíos de manera humana, de manera carnal, sino también es padre de todos nosotros quienes hemos creído en Dios por medio de la fe. De todos nosotros que en otro tiempo éramos gentiles, que no éramos pueblo de Dios, nosotros podemos decir entonces que somos ahora también descendientes de Abraham, porque hemos creído igual que Abraham en Dios por medio de la fe. Entonces cuando llegamos aquí al capítulo 13, al versículo 13 del capítulo 4, el apóstol Pablo sigue en su punto, en la enseñanza de la justificación por medio de la fe. Entonces aquí nada más nosotros debemos de notar este detalle de que vamos apenas en el segundo gran tema del apóstol Pablo en su carta a los romanos. Estuvimos hablando en el capítulo 1 del verso 18 hasta el verso 20, estuvimos hablando de la condición de los seres humanos de culpabilidad. Entonces notamos una cosa, que el apóstol Pablo pasa suficiente tiempo en cada punto. Cuando nosotros leemos la carta a los Gálatas, miramos que es una carta muy semejante, muy similar, y que trata los mismos puntos que trata aquí en Romanos, pero de una manera más compacta, más reducida. Pero aquí el apóstol Pablo podemos decir que se explaya en la enseñanza. Y decíamos que el propósito del apóstol era de que la iglesia estuviera bien enseñada y que comprendiera bien la fe
en la que ellos habían creído. Entonces, para nosotros, podemos notar también estas repeticiones, porque es lo que hemos notado, es lo que estamos notando y lo que vamos a seguir notando, unas repeticiones en las mismas enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de que nosotros las comprendamos bien, de que nos empapemos muy bien de ellas, para que nosotros podamos dar razón, como escribió el apóstol Pedro, ante todo aquel que nos demande razón de la fe en la que nosotros hemos creído. El domingo pasado, mientras platicábamos ahí después de la predicación, yo les comentaba acerca de una frase que escuché en una ocasión y que me llamó mucho la atención, que la escuché en medio de un debate entre dos personas, y una de las personas le preguntó a la otra, le lanzó esta pregunta así a rajatabla, y le dijo: ¿por qué crees lo que crees? Entonces la otra persona se quedó pues unos segundos en silencio y lo que hizo él, pues trató de brincar esa pregunta porque no tenía una respuesta. Entonces la pregunta aquí es para nosotros: si nos llegasen a preguntar hacer esa pregunta así también a rajatabla, ¿por qué crees lo que crees? Entonces, ¿qué contestaríamos nosotros? Y platicábamos ahí en la mesa, pues una de las respuestas primeras que nosotros daríamos es porque conozco la fe en la que he creído, porque la he estudiado, he indagado y he llegado a la conclusión que es verdadera. Entonces el propósito del apóstol Pablo es precisamente que nosotros conozcamos bien la fe en la que nosotros hemos creído. Y aquí en el versículo 13, en adelante hasta el versículo 25, el apóstol Pablo nos habla de los mismos temas, pero vamos a notar, ahora vamos a llegar hasta el verso 17, pero a partir del verso 17 que vamos a estudiar después, vamos a notar que el apóstol Pablo está profundizando un poco más cada vez en el asunto de la fe. Porque nosotros, ¿qué es lo que nos mueve, hermanos, como creyentes, como cristianos? Si no es la fe. Decimos es el tema principal, la justificación, sí, pero la justificación por medio de la fe. Porque los judíos creían también en la justificación, pero era la justificación por medio de las obras. Pero eso es lo primero que nosotros, y que lo hemos estado recalcando varias veces, porque la palabra de Dios lo recalca, y el apóstol Pablo lo recalca aquí en su carta, que la base de nuestra justificación es precisamente la fe. Entonces tenemos que entender bien ese punto nosotros, porque mucha gente nos vamos a encontrar y que hablan mucho de la fe y que creen en Dios, pero hay solamente un camino, hermanos. No hay muchos caminos, hay solamente un camino, y este camino es el camino que Dios nos ha trazado por medio de su palabra, por medio del Evangelio, a través de Jesucristo, y nuestra fe está dirigida única y exclusivamente a eso y a Él, en esta doctrina, en esta creencia y en esa persona, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Comienza el apóstol Pablo, sigue más bien aquí en su enseñanza en el versículo 13, y sigue diciendo Pablo: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Había una creencia que tenían los judíos, creo que ya lo tratamos también semanas atrás, y era de que ellos decían, y así lo enseñaban los rabinos judíos, de que Abraham tenía un conocimiento anticipado de la ley, porque recordemos que la ley de Moisés no llegó sino muchos años después. Entonces, cuando Abraham vivió, la ley todavía no existía, pero los judíos enseñaban que él la conocía de alguna manera y que él practicaba la ley al pie de la letra, y que por esa razón él halló gracia delante de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo precisamente afirma lo contrario al dice, porque no. Y miremos la palabra ahí de negación, y que esto es muy importante también, esos detallitos, no pasarlos por alto. Y cuando dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Cuando leíamos en Génesis capítulo 5,
capítulo 15, miramos que Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser mucha, ¿verdad? En Génesis capítulo 13, versículo 16, dice que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Esa promesa Dios se la hizo a Abraham siendo él un hombre mayor, un hombre viejo, de edad grande, madura, algo difícil de creer, algo que se necesitaba verdaderamente fe en Dios, en un Dios que hace cosas maravillosas, milagrosas, para poder creer esto. Dios le prometió a Abraham también que le iba a dar una tierra, la tierra prometida. En el capítulo 12 de Génesis, recordemos que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Hay un pasaje en la Escritura, en el libro de Génesis también, donde Abraham estaba con su sobrino, con Lot. Entonces Abraham voltea con Lot, ¿verdad? Que tuvieron un conflicto ahí, dice la Escritura, por los ganados. Y le dice, vamos a tener que separarnos. Tú escoge para dónde vas. Era una tierra amplia, espaciosa. Entonces dice que Job miró lo verde del campo, una tierra agradable, y le dice, yo me voy para allá. Bueno, pues adelante, yo me voy para la otra parte. Entonces Abraham hacia dónde estaba yendo. Aparentemente no tenía un lugar fijo a donde ir, no sabía, no tenía la información exacta, sino solo lo que Dios le estaba diciendo. Y lo que Dios le estaba diciendo es que le iba a dar una tierra que fluía leche y miel, que era la tierra de Canaán. Entonces a esas cosas Abraham creyó a Dios, puso su fe en Dios de que Dios cumpliría su promesa, y eso le fue contado a él por justicia. Y esas promesas se cumplieron cabalmente en la vida de Abraham. Dios le entregó la tierra de Canaán, fue a vivir allá, su descendencia vivió en la tierra de Canaán. Dios le cumplió la promesa a Abraham y le dio una descendencia como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, una descendencia grande. Pero aquí lo que la Escritura nos lleva, y lo que nos lleva el apóstol Pablo cuando habla, que dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Eso nos incluye también a nosotros. Porque hablábamos hace unos momentos que nosotros también, podemos decir esta palabra técnicamente si usted quiere, nosotros también somos descendientes de Abraham. Entre paréntesis, si nosotros platicamos con un judío y le decimos que nosotros somos descendientes de Abraham, pues se va a reír en nuestra cara. Pero bíblicamente, por medio de la palabra de Dios, nosotros podemos afirmar esto, que nosotros, y que la descendencia a la que se refiere aquí el apóstol Pablo, somos todos nosotros, aquellos que al igual que Abraham hemos puesto nuestra fe en Dios. Abraham no conocía el evangelio como nosotros lo conocemos, pero él puso su fe, puso su confianza en las palabras de Dios. Nosotros que conocemos el evangelio, que lo escuchamos, que lo leemos continuamente, que aún cuando cantamos los cantos que entonamos, escuchamos el evangelio, lo cantamos, estamos empapados de él. Son las palabras de Dios que nos hablan palabras que humanamente serían imposibles de creer. Y como el libro que he citado en algunas ocasiones del pastor John MacArthur, cosas difíciles de creer, pero hemos creído nosotros, al igual que hace muchos años aquel hombre creyó en Dios, nosotros también hemos creído a las palabras de Dios, que nos dicen que nosotros no tenemos otra opción, no tenemos otra salida que poner nuestra mirada, los ojos de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la promesa también es para nosotros. En Gálatas capítulo 3, verso 29, yo se lo leo, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. ¿Herederos de cuál promesa somos nosotros, hermanos? De la misma promesa que Dios le hizo a Abraham, de la gran bendición de la justificación por la fe, de la gran bendición que cita aquí el apóstol Pablo en el verso 7 del capítulo 4, cuando habla de la bienaventuranza del pecador que ha sido perdonado, que es el Salmo 32, verso 1 y 2 de David. Somos herederos de esa grandiosa y maravillosa promesa.
y que la hemos adquirido, que Dios no ha faltado a su promesa y que la ha cumplido en cada uno de nosotros, que experimentamos en este momento, podemos decir con todas certezas, yo le puedo decir a cada uno de ustedes, a todos ustedes, que mis pecados han sido perdonados. Con toda certeza, puesta mi mirada en Cristo Jesús, entendiendo que no es por nada que haya en mí, que no es por obras que yo haya hecho, sino es por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario, que yo me puedo parar enfrente de ustedes y poderles decir, poderles dar testimonio que mis pecados, que todos mis pecados han sido perdonados. Y que el día de mañana, el año entrante, si por alguna razón llegase a fallar o llegase a pecar, que lo más seguro es que sí, hermanos, aquellos pecados también han sido perdonados, pero yo necesito pasar por el proceso amargo, siempre amargo va a ser, del arrepentimiento, porque nosotros somos herederos de esa promesa, somos herederos de la vida eterna también, que estamos disfrutando en este tiempo, en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, en medio de las luchas, que nosotros nos encontremos en estos momentos, o en un futuro, o en un pasado que las hemos tenido, nosotros disfrutamos de esa herencia maravillosa que es la vida eterna. Pero la vamos a disfrutar en toda su plenitud cuando nosotros estemos también en su presencia. Entonces tenemos que entender esa maravillosa bendición que tenemos todos nosotros al ser herederos de Dios, de sus promesas. Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, si lo que decían los judíos era verdad, si ellos tenían razón al decir que es por medio de las obras, que es por medio del esfuerzo humano, que es por medio de nosotros tratar de mantener esa gran bendición por nuestros propios esfuerzos, entonces dice, vana resulta la fe. Porque no hay dos caminos, les decía hace unos momentos, no hay dos maneras. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la principal que se conocía en el mundo judío, la única que había, la religión judía. Para hacerte judío tenías que circuncidarte y hallar gracia delante de Dios y cumplir los mandamientos de Dios. Pero si fuera así, entonces la fe de la que estoy predicando es vana, resulta vana la fe. Entonces, porque no hay dos caminos, hermanos, ni tres, ni cuatro. Eso tenemos nosotros que asegurarnos de creer en ello de una manera firme, pararnos con firmeza en ello, de que hay solamente una manera de creer, y esa es la manera de la palabra de Dios. Hoy en este tiempo, desde hace algunos años atrás, pero más en este tiempo estamos mirando perdónenme la palabra, una revoltura de creencias. Dicen los escritores, le llaman sincretismo, una serie de creencias mezcladas en una sola. Vivimos un tiempo, hermanos, en donde usted va a escuchar mucho la palabra tolerancia. La tolerancia es buena, hermanos. Cuando nosotros los toleramos y la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros de soportarnos unos a otros, pero cuando nosotros llevamos más allá esa tolerancia, el grado de comprometer lo que la palabra de Dios nos dice, la fe, las creencias que nos han sido dadas, la promesa que Dios nos ha dado, cuando nosotros toleramos otras creencias, y esto es completamente, como dice en la frase, ¿no?, políticamente incorrecto hablar de esto, pero el hablar de una exclusividad, de una fe, de una creencia, de una doctrina, eso no es lo de hoy, no es lo popular, pero es precisamente hacia donde nos está llevando la Escritura, hacia donde nos está llevando el apóstol Pablo, que solamente hay una manera de creer, y es la manera en la que la palabra de Dios nos lo dice. Porque si los que son de la ley tienen razón, entonces, porque déjenme decirle, hermanos, que hoy en este tiempo, aunque estamos hablando de judíos aquí en la Escritura, pero en este tiempo hay muchas ramificaciones del cristianismo que creen mucho en la participación humana en la salvación. Y les comentaba semanas atrás
que nosotros somos la única fe, la única creencia que afirmamos esto. La justificación solamente, esta palabra es importante, solamente por medio de la fe. Si alguien nos dice que tenemos que bautizarnos para poder ser verdaderamente salvos, entonces, perdónenme, esa es la palabra que usa el apóstol Pablo, sea anatema. Si alguien nos dice que tenemos que tener un buen comportamiento para nosotros poder ser verdaderamente salvos, podemos decir esta palabra, que sea anatema. Tenemos que diferenciar, hermanos, lo que son las buenas obras para las que Dios nos ha llamado cuando Él nos rescata y nos salva, nos declara justos a todos nosotros. De ahí en adelante nosotros tenemos un compromiso de manifestar al mundo esa fe que nosotros tenemos, manifestarla por medio de las obras no nuestras, que salen de nuestro malvado corazón, porque de él no puede salir nada bueno, sino de las buenas obras que Dios produce en todos aquellos que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Entonces, si los que son de la ley, porque si los que son de la ley son los herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues si la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Podemos comprender estas cosas por medio de la repetición, precisamente porque hablábamos semanas atrás acerca de la ira de Dios. ¿Se acuerda cuando empezamos a hablar del capítulo 1, versículo 18, cuando el apóstol Pablo trata acerca de la ira de Dios? Y hablábamos nosotros que no es la ira que nosotros viene a nuestra mente cuando nosotros escuchamos esta palabra, y el punto de referencia que nosotros tenemos es la ira humana, ¿verdad? La que nosotros hemos observado o que observamos de nuestros padres, ¿no? Cuando se enojaban con nosotros, una ira irracional, una ira que en ese momento quería ajustar cuentas con nosotros de una manera irracional. Esa no es la ira de Dios. Hablamos de una ira justa de Dios, de una ira de Dios que justamente está sobre nosotros por nuestra rebelión delante de Dios. Entonces, uno de los pilares, también hablábamos del pueblo judío, aparte de la circuncisión, era la ley. Y ellos se gloriaban en la ley. Ellos se gloriaban en la ley porque ellos pensaban que la estaban cumpliendo a cabalidad, pero el apóstol Pablo toma también este punto de referencia importante, que es la ley en la que ellos pensaban que era una bendición porque ellos la cumplían. Aquí el apóstol Pablo dice que la ley produce ira. Está hablando de la palabra de Dios, está hablando de los mandamientos, de los 10 mandamientos de Dios, está hablando de todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y le dice: no te equivoques, no te jactes, no te enorgullezcas porque cumplen la ley, sino que la ley lo que produce es ira. ¿Y por qué produce ira la ley? Porque simple y sencillamente ninguno de nosotros la podemos cumplir a cabalidad, al pie de la letra. Podemos en algunos aspectos, en algunos puntos, podemos decir que tal vez nosotros aprobamos algunas partes de la ley, pero otras no. Entonces, cuando nosotros fallamos en un solo punto de la ley, nosotros estamos transgrediendo toda la ley. Pero déjeme decirle, poner en duda que fallemos solamente en un punto, porque fallamos en muchos y no en decir todos. Entonces, esa ley que los judíos tomaban para bendición, en realidad resultaba en la ira de Dios, porque manifestaba una rebelión. Entonces nosotros entendemos, cuando miramos estos textos y cuando entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, entonces miramos que nosotros nos hemos convertido en transgresores, en rebeldes a la palabra de Dios, y lo que nos dice la Escritura y que hemos leído también, que la paga del pecado es muerte. Entonces miramos que la ley nos acusa, o sea que no nos levanta, no nos dice que hombre o qué mujer también portado eres. Mira, esto es un reflejo de ti, de lo que tú eres. De ninguna manera nos dice lo contrario. Esto es el reflejo de lo que tú no eres. Hablábamos que este es el reflejo, hermanos, la palabra de Dios de una sola persona, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta enseñanza de la justificación nos habla a nosotros
que ya conocemos el objeto de nuestra fe, que es Jesús. Entonces nosotros conocemos que cuando nosotros creemos en Dios, esa perfección de lo que nos habla la palabra de Dios, que no está en nosotros, sino que está en la persona de Jesús, esa perfección es puesta sobre nosotros, al ser nosotros declarados justos. Verso 16, por tanto, podemos decir, el apóstol Pablo llega a esta conclusión y dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el que es padre de todos nosotros. Entonces aquí tenemos este punto donde el apóstol Pablo, si nos lo podemos imaginar, que se va sumergiendo, nos va sumergiendo a todos nosotros poco a poco en ese gran tema que es la fe. Y llega hasta a este punto que nos ha repetido varias veces y nos afirma una vez más. Por tanto, es por fe. ¿Por qué es por fe? ¿O para qué es por fe? Dice el apóstol Pablo, para que sea por gracia. ¿Y qué entendemos nosotros por gracia? Para que sea por gracia. ¿Es por fe? Para que sea por gracia. ¿Cómo dijiste, Enrique? Un regalo no merecido. Es un regalo. ¿Es por fe para qué? Para que sea gratuita. Para que la salvación que nos ha regalado Dios sea gratuita. ¿Y para qué? ¿A fin de qué? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Para que la promesa de Dios de alcanzar un día completamente la salvación de nuestras almas cuando estemos en la presencia de Dios, esa gran promesa no está en nuestras manos, el cumplirla. Porque es gratuita, porque ya no es la responsabilidad nuestra de que nosotros la alcancemos, porque Dios nos las ha regalado a nosotros, nos las ha dado por fe. Cuando nosotros creemos, ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces nosotros accedemos a esas promesas de Dios de una manera gratuita. Es decir, que no nos cuestan a nosotros absolutamente nada, que no tenemos nosotros que hacer nada para poderlas obtener. Imaginémonos por unos momentos que el hecho de que nosotros alcancemos un día esa grande salvación completa y total estuviera bajo nuestra responsabilidad, que nosotros fuéramos los responsables finales de nuestra salvación, que dependiera de nosotros esa grande salvación que Dios nos ha regalado. Pero aunque suene increíble, muchos creen que por lo menos alguna parte de la responsabilidad está en ellos, en alcanzar la salvación, y eso es lo que creíamos. Algunos de nosotros vivíamos en constante temor de no fallar, de no hacer aquello, de no hacer determinadas cosas, porque entonces podía perder yo el depósito que Dios me había dado. Pero nosotros nos brincamos esta palabra y la pasamos por alto entonces, que es por fe, para que sea por gracia, que estamos hablando que es el punto principal para todos nosotros en nuestra fe. Que todo lo que nos ha dado Dios es completamente inmerecido, nada merecemos. Y por esa es la razón que hace la pregunta en el capítulo 3, versículos atrás, cuando preguntan, ¿dónde está pues la jactancia? Ninguno de nosotros nos podemos gloriar de que hemos alcanzado algo por nuestros propios esfuerzos. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Este es uno de los puntos que está el apóstol Pablo tratando de que la fe es para todos, para judíos y para gentiles, que delante de Dios no hay acepción de personas, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo está abierto para todos nosotros. Verso 17, porque está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
El apóstol Pablo usa la escritura en Génesis capítulo 17, versículo 5. Está citando este versículo donde Dios le dice a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Vamos a llegar hasta este versículo, pero la semana entrante vamos a hablar un poco más acerca de la fe que Abraham tuvo. Y que siendo el padre de todos nosotros, porque nosotros hemos creído también en Dios, ¿qué es lo que se nos llama a nosotros a creer? Sí, hermanos, la palabra de Dios la tenemos nosotros que pensar, que razonar, si no, no hubiera tanta explicación a la que el apóstol Pablo nos está sometiendo a la iglesia, a una explicación tremenda. Y debo confesarle que es difícil, hermanos, estudiar esta carta, es laborioso, es difícil, pero el punto es de que sí, el apóstol Pablo quiere que nosotros razonemos Dios, quiere que nosotros pensemos para poder contestar esa pregunta que les hacía en unos momentos: ¿por qué creemos lo que creemos? Mas sin embargo no es todo, no es suficiente eso, hermanos, el poder razonar y el poder entender intelectualmente, sino que en qué es en lo que nosotros creemos. Porque creemos en cosas que no son humanamente lógicas o que no son dignas de ser creídas. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, lo que escribe aquí, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Utiliza estas palabras el apóstol Pablo, cosas extremas en las que uno sería completamente difícil creer en ello. Pero el apóstol Pablo seguramente está haciendo referencia al hecho de que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, él era un hombre mayor de edad, imposible humanamente, de manera natural, él y su esposa Sara, de que pudieran engendrar un hijo. Estaban muertos biológicamente, incapacitados para tener familia, para tener un descendiente. Pues eso es imposible de creer. Podemos decir, levantar a una persona de entre los muertos, eso no lo puedo creer, mas sin embargo, Abraham creyó a Dios, que da, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de creer? No podemos creer algo que esté aparte de la Biblia, antibíblico, extrabíblico, que no esté en la palabra de Dios. Cualquier cosa que nos digan, sí tenemos nosotros que pasarla por el filtro de la palabra de Dios. Pero sí podemos creer, tenemos puesto la fe en quién. Y este es el punto, hermanos, principal con el que cierra el apóstol Pablo. No tanto la fe nuestra, que es importante para que nosotros alcancemos la promesa, pero esa fue puesta en quién. ¿En quién está puesta nuestra fe? Porque hay quienes tienen fe, hermanos, por un milagro, por una sanidad. Hay quienes tienen fe o quieren tener fe para una circunstancia de la vida, para arreglar sus problemas, pero simple y sencillamente Dios está ausente de sus pensamientos, porque ellos tienen un objetivo, nomás lograr una situación en sus vidas. Pero aquí nos presenta un objetivo de la fe de Abraham, que era Dios. Y que Dios había puesto su fe en un Dios poderoso, en un Dios para el cual no hay nada imposible. En un Dios, hermanos, que levanta de entre los muertos espirituales, entre los cuales nos encontrábamos usted y yo, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. En un Dios poderoso, que tiene poder para levantarnos. Y este es el poder del evangelio del que habla el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. Déjeme decirle, hermanos, que una de las cosas más maravillosas, lo más maravilloso, lo más poderoso, lo más imposible, hermanos, para el hombre, que el hombre pueda hacer por sí mismo, es la salvación de su alma. No hay poder humano, poder científico, nada que pueda levantar al hombre de las tinieblas, de la muerte espiritual, sino únicamente Dios. En ese Dios es en quien nosotros hemos puesto nuestra fe.